falsos profetas y los falsos maestros. Voy a dar unas características especiales para que nosotros como creyentes podamos mirar a la luz de la Escritura cuáles son esas características de estas personas. Y quiero que abramos la Escritura en 2 de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. 2 de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. Entonces, por favor, todo el mundo lo buscamos. Y a través de la Escritura, el Señor va a hablar. Yo simplemente, acuérdense siempre, yo simplemente soy el mensajero. Dios es el mensaje. Y Él quiere que todos nosotros estemos alertas, porque esto de alguna manera ha afectado la vida de muchos creyentes, por no tener en cuenta que Dios ya lo ha advertido. ¿Ya todo lo encontramos? Dice la Escritura en 2 de Pedro 2, 1, 3. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Y dice así: el peligro de los falsos maestros, dice. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho, y su destrucción no tardará en llegar. Amén. Uno mira al apóstol Pedro hablando, uno dice, increíble, dice cuando uno mira el texto, el versículo 2, dice, habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas. Qué triste, ojalá hubiera dicho, habrán pocos. No, dice, habrán muchos que lo seguirán. Y eso cuando tú lo ves ya a nivel global de iglesia, estamos mirando que infortunadamente está afectando a la iglesia. Y está afectando a la iglesia precisamente porque no hemos entendido lo que Dios ha querido hacer en nuestras vidas. Y quiero desarrollar a través de la Escritura las advertencias que el mismo Señor hizo. No solamente los hizo Pedro, los hizo el apóstol Pablo, los hizo el Señor Jesús, los hizo el apóstol Juan. Todos los apóstoles hicieron la advertencia, pero pareciera ser que hoy no hemos caído en cuenta en esas advertencias. Y quiero comenzar diciendo esto: los falsos maestros nunca han faltado. Cuando tú comienzas a mirar el texto, dice, en Israel también hubo falsos, ¿qué? Profetas, dice el texto. Y ahorita, falsos maestros, hace dos referencias. Anteriormente se movía mucho el ministerio profético, y anteriormente se daban profecías que no eran. Hoy en día, ahora, ¿qué ministerio está afectando a la iglesia? Los maestros. Yo soy maestro. Y para mí hay un juicio donde no llegan a decir la palabra como debe ser. Es posible que de pronto uno se desfase en ciertas cosas, es posible. Pero cuando uno lo hace en mala intención es peor. Y eso es lo que todos nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque todos de alguna manera un día vamos a enseñar. Pero ¿qué es lo que vamos a enseñar? Vamos a enseñar la palabra de Dios. No vamos a enseñar lo que a mí me parece. No vamos a enseñar, no vamos a torcer la Escritura para hacerle decir cosas que la Escritura nunca lo ha dicho. Entonces, en ese orden, quiero decirles que desde el principio de la historia bíblica se han hecho presente y han tratado de destruir la labor de la iglesia. Hoy más que nunca se cumple al pie de la letra las palabras del Señor Jesús. Estando en el monte de los olivos, Jesús habló a sus discípulos y dijo, en Mateo 24:11, miren lo que él dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a quiénes? A muchos. Vuelve y juega. Engañarán a muchos. Yo digo que hoy en día el 70-80% de la iglesia en el mundo está siendo engañada. Es muy triste. Y está siendo engañada precisamente por pensamientos ideológicos humanos. Por eso nosotros tenemos que hacer como hacía la iglesia de Berea. Siempre comparemos la palabra. Si tú tienes dudas, pregunta. No te calles. El problema es que la iglesia se calla. El problema es que la iglesia nunca opina.
Y cuando nosotros nunca opinamos como iglesia, entonces quiere decir que estamos de acuerdo a lo que se dijo. Ustedes van a mirar que en la iglesia de Berea el mismo apóstol Pablo predicó y dio el mensaje, y los mismos de Berea estaban atentos a lo que hablaba el apóstol Pablo para probar que lo que él había dicho era verdad de acuerdo a la Escritura. Por eso es importante que tú te familiarices a la Biblia. Trae la palabra de Dios. Si tú no te acostumbras a mirar Biblia, nunca vas a aprender Biblia. Tú no vas a aprender Biblia simplemente un ratico. Uno aprende palabra de Dios todos los días, escudriñándola, meditándola. Está bien que la leas, pero lo importante no es leerla, lo importante es escudriñarla. Lo importante es meditar en el texto. Nosotros a veces no meditamos en los textos, entonces cualquiera llega y nos dice cualquier cosa y nosotros decimos amén. A mí a veces me da la impresión, me causa curiosidad cuando todo el mundo dice amén a todo. No le digamos amén a todo. Digámosle amén cuando la palabra que tú acabas de leer es verdad y tú dices amén a esa palabra que acabas de leer. De resto no digas amén. Nos hemos acostumbrado a esa terminología y nos ha afectado nuestras vidas. A veces cuando no entendemos el contexto decimos amén, no lo entendí, no digas amén. El amén solamente, lo he dicho en varias ocasiones, el amén solamente es cuando tú lees el texto y cuando tú lo terminas de leer dices amén, porque quiere decir que lo que se leyó es verdad, es palabra de Dios, no es palabra mía. Yo simplemente vengo siendo ¿qué? Mensajero. El mensajero, no el mensaje. Y el mensaje es el que marca la diferencia. Claro, pero Dios va a usar mensajeros para eso. Lo triste de esto no es el hecho de que se levanten los falsos profetas, sino el que muchos son engañados por ellos. La razón por la que muchos son engañados es porque para poder detectar el falso profeta o maestro hay que estar firmemente parado ¿sobre qué? Sobre la palabra. Pero si tú no estás parado sobre la palabra, ¿cómo lo detectas? ¿Qué está queriendo decir entonces? ¿Que debemos de qué? Prepararnos. ¿Y prepararnos en qué consiste? Estudiar. Estudiar. Aparte de que la tienes que leer, la tienes que estudiar. ¿Cuántas horas? Una, muy poquito. Dos, sigue siendo poquito. Tres, más o menos nos acercamos. Uno tiene que estudiar la palabra por lo menos todos los días, de a 3 a 4 horas. Tú dirás, uy, ¿tanto? ¿Acaso los universitarios no estudian 5 o 6 horas todos los días? Y para ellos es normal. ¿Por qué para nosotros va a ser anormal entonces estudiarla? Cuando yo nunca estudio la Biblia, ni siquiera la observo, quiere decir que no he entendido entonces los propósitos de Dios. Si tú quieres realmente conocer a Dios, lo debes de conocer a través de la palabra. O tú miras a Job. Job dice, casi en el capítulo 40, ya terminando, dice, de oídos se le había oído. ¿A quién? A Dios. A Dios. Él había oído que existía un Dios, pero no le conocía. Muchos cristianos andan en ese mismo sentido. Muchos dicen, sí, yo le conozco. ¿Quién es Dios para ti? Ah, no lo tengo claro. Pero el Job dice en otro versículo, ya dice, de oídos le había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dios usó 42 capítulos en Job para que el mismo Job le conociera. ¿Y cómo le conoció? A través de adversidades. Porque parece ser que nosotros por las buenas como que no funcionamos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Entonces comenzó y usó ¿a quién? Al mismo enemigo. Usó al mismo diablo. Y usted va a mirar en esto, el capítulo 1 usó al mismo diablo. ¿Para qué? Para que Job un día conociera a Dios. Porque estaba muy cómodo. Tenía riquezas, tenía hijos, tenía animales, todo lo tenía. Y el mismo diablo le dice a Dios, ¿por qué no le quitas todo eso? Le hubiera quedado blasfemar en tu propia cara. ¿Y qué dice Dios? Dice, listo, hazle, pero esa alma me pertenece a mí. Uno dice, oye, ¿por qué Dios está hablando con el diablo y negociando de esa manera con Job? Claro, Job aquí en la tierra ni siquiera se está dando cuenta que está pasando arriba. Pareciera ser que arriba están haciendo como un pacto ahí entre Dios y el diablo, ¿sí o no? Y abajo, el pobre Job, ¿por qué me vino toda esa calamidad? No lo entiendo. A ti y a mí nos pasa lo mismo y no sabemos qué está pasando. Pero arriba Dios está actuando. Y esa es la parte que a veces nunca entendemos.
Por eso la única manera de tú poder entender la voluntad de Dios es cuando tú entiendes la palabra, pero si no la entiendes, tú lo primero que vas a decir es que Dios ya no me quiere, es que Dios me odia, es que Dios ya como que ama más al vecino que a mí. Dios a quien ama, lo disciplina. O sea que si Dios te está disciplinando, quiere decir que te ama, entonces ¿por qué dices lo contrario? Entonces uno sigue mirando en la historia de Job. Entonces dice el diablo a Job, a Dios le dice: listo, tú dices que le quite todo, pero ¿sabes una cosa? ¿Por qué no le quitas primero la cobertura espiritual que le pusiste? A mí yo no puedo actuar. Lo que está significando entonces que Dios, ¿qué hace? Coloca un cerco de protección sobre nosotros para evitar que el diablo haga la de las suyas. Y eso va para creyentes y no creyentes. La mayoría de gente dice: ah, no, eso solamente es para los creyentes. A los no creyentes el diablo los les da tres vueltas. Mentiras, no es así tampoco. Si esto fuera así, entonces esto sería un caos. Y si esto fuera así, entonces Dios no es soberano. Y Dios es soberano sobre toda la faz de la tierra. Él hace lo que a él mejor le parece. Él no tiene que pedir permiso al diablo para hacer lo que tiene que hacer. El diablo sabe qué tiene que hacer, se sujeta a lo que Dios le diga. Por eso, cuando alguien dice: no, es que el diablo me la tiene al rojo. ¿Sí decimos a veces así? Y por ahí, como está de moda otra vez la novela esa que están dando, Betty la Fea. Entonces otros dirán: es que el diablo es puerco. No, ningún diablo es puerco. Cada vez que Dios hace un movimiento, ¿a quién va a usar? Si le toca usar al diablo, lo usa. Si le toca usar a tu suegra, lo va a usar. Si le toca usar al suegro, lo va a usar. Si le toca usar al hijo, a la hija, al esposo, lo va a usar. Si tiene necesidad de usar al vecino, lo va a usar. Aquí mismo lo va a usar. ¿Qué vas a decir tú entonces? ¿Es que te la tiene al rojo? No, Dios tiene un propósito, porque Dios es un Dios de propósito. Dios no es un Dios de casualidades. Entonces no le coja fastidio a la suegra. Dios la está usando con un propósito, porque debemos de entender que las piedras se pulen con las piedras. Y nosotros tenemos que pulirnos los unos con los otros. ¿Y quién va a hacer eso? Dios. ¿Vamos entendiendo? Ahora, cuando tú miras 2 de Timoteo 3:13, miren lo que dice la escritura. 2 de Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hoy, ¿qué estamos viendo? Noten que hoy estamos viendo que se están dando profecías humanas que no vienen de Dios, y se están enseñando cosas que tampoco vienen de Dios, lo que está significando que debemos de tener cuidado. ¿Qué? Con el don profético y con los falsos maestros. Yo entiendo que cuando uno está comenzando a dar el don de profecía, uno siempre tiene temores. Uno dice: ¿será que lo que Dios me está hablando es de Dios o no es de Dios? Entonces hay un choque interno. Pero ¿cómo yo hago para saber si es verdad o no es verdad? Yo lo comparo con la Biblia. Si Dios me está diciendo, si yo veo o siento en mi mente que Dios está diciendo: Henry, predícale a X persona, le vas a decir esto. Uno a veces tiene un choque cuando dice: ¿seré yo el que estoy pensando eso o será Dios que me lo quiere decir? Y la única manera de que tú puedes aprender a manejar el don profético es ve y se lo dice, a ver qué pasa. Por mucho te dirán: o este loco, o este brujo, o este atrevido. Pero hazlo, porque es la única manera que tú puedes desarrollar el don profético. ¿Sí? Eso se llama afinar el don. El profeta Samuel, él, cuando Dios le dice: ve y unge a David, ustedes van a notar que él no la tenía clara todavía, porque él dice: Señor, ¿será este? No, ese no es. Me equivoqué, la tiré mal. Voy a intentar de nuevo. Señor, ¿será este? No, ese tampoco es. Ay, volví a ver. Y ustedes van a mirar que él hace eso. Lo que está significando que el profeta no la tenía clara, pero no significaba que era un mal profeta. Entonces él siguió y Dios le dice: no mires ni lo grande ni lo fuerte, no mires al pastor como es de fuerte. Porque Dios no mira lo grande ni lo fuerte, Dios mira el corazón. Entonces ustedes van a mirar que el profeta dice:
ay, aquí falta uno. Entonces yo imagino a Isaí, que era el padre, y a sus hermanos, no, pero ese pobre flacuchento que no tiene donde quedarse muerto, ese no, unge más bien a alguno de mis hijos que todos son profesionales, no, hasta que no venga ese hijo, yo aquí no me voy. Y claro, llega David con 15 añitos, oliendo a chivo. ¿Quién iba a creer que ese oliendo a chivo era el que tenía que unir? Y tan pronto lo ve, el Señor dice, ese es, úngelo. Lo que quiero que tú vayas entendiendo es la manera como tú comienzas a ejercer el don profético. ¿Te vas a equivocar? Sí, posiblemente te vas a equivocar. Varias veces te vas a equivocar. Pero es que hay profetas que a toda hora se equivocan y nunca la tiran a nada. Eso sí se les puede decir brujos, falsos profetas. Ahí es donde yo debo tener mucho cuidado, porque el don profético que se está manejando ahorita es más humano y es más de brujería que de cualquier cosa. En eso nos tenemos que cuidar. Ahora, la falsa doctrina es un cáncer que va comiendo como la gangrena hasta que destruye la fe del que ha sido atacado. Por esto es necesario reconocer quiénes son esas personas, cuál es su falsa doctrina y exponerlos para que sean avergonzados y todos sepan la verdad. Maestro equivocado o maestro falso. Tú te puedes equivocar, yo me puedo equivocar como maestro. Pero ya cuando comenzamos a enseñar cosas que no están en la Biblia y se forma una constante, uno dice, toca meditar, ¿qué es lo que está haciendo? Una diferencia muy grande entre el que está equivocado y el falso maestro. Primero, ven estudiando la introducción. El primero está sencillamente errado, pero tiene un corazón noble y está dispuesto para corregir su error y ser enseñado en la verdad de la palabra. Ese es el que le estoy diciendo que es un maestro equivocado. Nosotros como personas que enseñamos, nosotros como maestros que enseñamos, debemos de tener una mente abierta para dejarnos enseñar también incluso de otras personas. Pero cuando nosotros nos dejamos enseñar quiere decir que ya tenemos problemas. Ahora, el falso maestro, mire, el falso maestro no admite corrección, siempre tiene la razón y no es sumiso a la palabra de Dios, es vanidoso y es arrogante, da más importancia a las doctrinas de su organización, su tradición y su mente que a la misma Biblia. Si yo no estoy sujeto a la Biblia, ya estoy metido en problemas. Ahora, cuando vamos a leer Hechos 20, 29, 30. Hechos 20, 29, 30. Después de que lea esto, voy a dar 5 puntos, 5 características de los falsos maestros. Y ahí vamos a tener en cuenta cómo es que la palabra nos está haciendo la advertencia. Pero vamos a leer primero Hechos 20, 29, 30. Dice la Escritura: sé que después de mí, de mi salida, vendrá en medio de ustedes falsos maestros, como lobos rapaces, y no perdonarán el rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. ¿Quién está hablando ahí? El apóstol Pablo. ¿Es claro? Él era un apóstol que levantaba iglesias y antes de irse, miren la advertencia que hace. ¿En qué siglo está hablando? Primer siglo. Y en el primer siglo está haciendo una advertencia diciendo, cuidado, ojo, porque tan pronto yo me vaya, vendrán falsos maestros. ¿Disfrazados de qué? De lobos. De lobos rapaces. Características de los falsos maestros. Jesucristo dijo que los verdaderos seguidores serían conocidos por sus frutos. Él no dijo, serían conocidos por sus dones, no, dijo, por sus frutos. Dones es muy diferente a frutos. Un falso maestro podrá aparentar tener fruto de cristiano, pero tarde o temprano se dejará saber lo que es verdaderamente él como persona. No puede una fuente de agua dulce y salada a la misma vez. Las verdaderas fuentes de Dios siempre darán un fruto espiritual. Los falsos maestros aparentan dar buenos frutos, pero no pueden esconder los verdaderos frutos de pecado y engaño.
Solo cuando se escudriña la palabra se puede detectar los verdaderos farsantes. Primera característica, apúntela ya. Falta de temor y sumisión a la palabra. ¿Falta de qué? De temor y sumisión a la palabra. Voy a dar 5 características para que tú las tengas en cuenta. Y voy a explicar esto. La forma más directa para descubrir un falso maestro es su reacción al ser enfrentado a la palabra de Dios. El falso maestro no respeta lo que la Biblia dice y la tuerce para poder acomodarla a su doctrina. Estos acostumbran tomar versos fuera de su contexto bíblico para establecer sus tradiciones de hombres. No están dispuestos a escudriñar la Escritura porque para ellos su opinión es más importante que la Biblia. Y vamos a leer 1 Timoteo 4, 1, 2. Y dice la Escritura: el Espíritu Santo dice claramente, aquí está hablando el apóstol Pablo, que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, les harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. Estas enseñanzas llegarán a través de mentirosos, quienes con sus palabras falsas engañarán a la gente. Ellos no saben diferenciar entre el bien y el mal. Es como si su entendimiento hubiera sido quemado con hierro candente, dice el texto. El apóstol Pablo también dice que la profecía bíblica no es de interpretación humana, dice el apóstol Pedro. Y esa está en 2 de Pedro 1, 20, 21. Y dice: sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Cuando uno empieza a mirar esto, Dios está haciendo una advertencia de los maestros y de los profetas. Hoy en día los profetas nos tienen fregados. Porque hoy en día, ¿sabe cómo es la profecía que da? El profeta llega y habla y dice: Dios me está diciendo que tú tienes un viaje para los Estados Unidos, te va a pasar muy sabroso, vas a durar 3 meses. Amén. ¿Tú qué le vas a decir a eso? Amén. Claro, tú dices amén, qué bendición. Pero claro, cuando un verdadero profeta te dice: ordena tu vida, porque tu vida es un desorden. Ay, no me gustó esa profecía. Voy para otro lado para que me hablen una profecía más bonita, porque es que esa no me gusta. Mira, tú vas a mirar que cuando Dios hablaba y cuando Él usaba a los profetas, Él no se ponía a hablarles viajecitos a Europa, a Estados Unidos. No, tú vas a mirar que cuando el profeta hablaba, la gente temblaba. Y la gente temblaba precisamente porque decía: me descubrieron que yo tengo. Por eso la gente tiembla cuando ve realmente a un profeta de Dios. Pero cuando es un profeta falso, el profeta falso lo que le coloca son viajes y que le va a pasar sabroso y que no sé qué. No, yo nunca veo en la Biblia esa clase de profecía. Porque estamos acostumbrados a que nos hablen bonito, pero no estamos acostumbrados a que nos hablen como dice la Escritura. Y cuando la Escritura habla, incomoda. Es verdad que incomoda o no incomoda. La Escritura nos va a incomodar a todos. La Escritura no está para aplaudirte las fechorías que a veces hacemos. No, Dios no está para eso. Dios si tiene que hablar, habla. Y cuando Dios habla, mire, todos nosotros decimos: me descubrieron, Señor. Porque Dios lo sabe todo. Dios es bueno y maravilloso. En la Biblia no hay versos en un vacío. Un versículo de la palabra no puede ser utilizado para hacer a otro verso nulo y sin valor o para contradecir una enseñanza clara de la Escritura. Un buen maestro armoniza todos los versos de la palabra sobre un tema bíblico para llegar a una conclusión doctrinal sana y verdadera. Cuando la Biblia dice algo, el verdadero hombre de Dios no lucha contra ella, simplemente lo acepta, se rinde ¿ante qué? Ante la propia palabra de Dios. No discute, no lo alega porque dice: es palabra de Dios. ¿Saben que antiguamente siempre se nos decía: cielo y tierra pasará,
Más su palabra nunca pasará. Pero eso se nos olvidó. Lo cantábamos, lo danzábamos, pero ahorita ya no lo practicamos. Segunda característica: falta de temor a Dios y a las autoridades superiores. Un falso maestro o un falso profeta ni siquiera tiene temor de Dios. Porque su mente, ¿qué? La tiene cauterizada. La tiene insensible, ya no siente. Los falsos maestros son muy rápidos para decir, por eso le digo a todo el mundo, ojo, cuando estás hablando. Voy a decir unos términos y tú me dices si nosotros los decimos o no. El Señor me dijo, ¿sí lo decimos? Ojo con el Señor me dijo. Yo tiemblo cuando alguien me dice, el Señor me dijo, quién sabe qué barbaridad va a decir. Otros dicen, Dios me dijo. Otros dicen, Dios me reveló. Ese reveló está mal dicho. El Dios me iluminó, porque la revelación ya está. Estos falsos maestros toman el nombre de Dios en vano y hasta dicen recibir revelaciones directas de Dios mismo. Ustedes se han dado cuenta que casi toda la mayoría de personas que han recibido palabra de esa manera, hoy en día se nos convirtieron en unas sectas. Ustedes van a mirar todas las sectas que hay hoy en día, todas salieron del cristianismo. ¿Por qué? Porque un día se la creyeron diciendo, Dios me reveló. Mentiras. ¿Se dan cuenta ese Jesús que murió? ¿Se acuerdan? ¿Es puertorriqueño? Imagínense, puertorriqueño. Miranda. Cuando el Señor Jesús era judío y ahora nos reveló un Jesús puertorriqueño. Y él dijo, fue que Dios me reveló que yo soy Jesús encarnado. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que muchos pastores, mucha gente creyente, resultó yéndose para allá. Y eso es lo que hoy día se llama creciendo en gracia. El nombre es muy bonito, ¿para qué? Porque todos tenemos que crecer en la gracia de Dios. Pero ¿cómo es posible que la gente, ministros, terminaban creyéndole a Él? Y el mismo Señor lo dijo, lo advirtió. ¿Se levantarán falsos? Cristo lo dijo Él. Y se levantaron. Y este falso Cristo, porque un día dijo que Dios me reveló, y la gente dijo, amén, pero nunca entendieron lo que dice la Biblia. Fue una advertencia. Parece ser que los que se fueron para allá nunca entendieron lo que el Señor dijo en su palabra. Pero todos nosotros, antes de decir algo, miremos el texto. Nunca, yo usualmente nunca digo, Dios me habló, yo digo, la palabra de Dios me habló. Suena diferente, ¿sí o no? Pero cuando uno dice, fue que Dios me habló, uno dice, quién sabe, y donde se haya comido unos frijoles, le va a caer bien pesado y quién sabe qué cosa va a hablar rara. Por eso siempre digamos, la palabra de Dios me habló y me dijo que tenía que ordenar mi vida porque llevo una vida desordenada. ¿Cómo sonó? Sonó diferente, ¿sí o no? Aunque sus profecías no se cumplan ni estén de acuerdo con la palabra de Dios, estos no cambian su rumbo y su comportamiento y continúan hablando de esta manera porque tienen su conciencia como cauterizada. Dios siempre ha establecido claramente que el hombre que habla en nombre de Dios y lo que él tal habla no se cumple, es un mentiroso y es un farsante. De acuerdo a la ley de Moisés, tal hombre debería morir. Anteriormente los profetas que decían mentiras, ¡prum! ¿Usted se imagina dónde eso pasaba eso hoy en día? Pero no habría profetas. Y eso lo dice precisamente Deuteronomio 18:20. Dice, pero todo profeta que falsamente afirma hablar en mi nombre o hable en nombre de otro Dios, tendrá que ¿qué? Que morir. Por eso los profetas del Antiguo Testamento se cuidaban porque decían, donde yo digo una cosa que no es, muerto. Pero ellos afinaban el oído para ver qué era lo que Dios realmente les decía. Tercero, ustedes van a observar el uso de palabrerías destructoras de los maestros. Yo a veces me pongo a mirar y digo, qué tristeza que hoy en día tanta gente se ha desviado. Por eso es el peligro de enseñar. Si tú no tienes un don especial, no enseñes, porque eso es un don que Dios da. Uno mira, por ejemplo, Santiago 5:7. Miren cómo dice Santiago 5:7. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor.
Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Cuando mira esto, uno diría, Señor, ¿qué es lo que quiere decir Santiago aquí? Está diciendo que tenemos que tener paciencia absolutamente para todo. Cuando venga la lluvia tardía. Toda la escritura es como esta lluvia tardía. Lo que pasa es que nosotros nos aceleramos siempre para comprender la palabra, porque no la entendemos, no la meditamos. Nosotros sacamos verdades a medias. Esas verdades a medias que a veces sacamos son peligrosas para el oyente. Yo siempre le digo a la gente, si tú no entiendes algo, levanta la mano y pregunta. Y pregunta por qué. Porque cuando tú no tienes claro el concepto, viene otra persona y te enreda y te confunde. Por eso dejar a alguien a medias es peligroso. Y ustedes dirán, ¿y cómo así que es peligroso? Yo quiero que hablamos la palabra un momentico para explicar eso. En Mateo capítulo 13, vamos a mirar la parábola del sembrado. Quiero que miremos dos cosas claves acá. Y ahorita seguimos con la tercera característica. Ubiquémonos, por favor, en Mateo capítulo 13, versículo 19. Mira el peligro de dejar a alguien a medias. Cuando alguno oye la palabra del ¿qué? Del reino. Esa es la parte que nunca se usa. Se está predicando el evangelio de los hombres. Pero el texto es claro, dice, cuando alguno oye la palabra del reino, ojalá comencemos a predicar del reino de Dios, y no la entiende, ¿qué dice? Viene el malo. Viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. ¿Qué le pasó a ese que no entendió? Vino el enemigo. ¿Vino quién? El enemigo. ¿Cuál enemigo? Vino una corriente equivocada y te confundió. ¿Por qué? Porque no entendió el mensaje. No lo comprendió. Y al no comprenderlo, llegó cualquier viento de doctrina, como le pasaba al apóstol Pedro, y pronto se confundió. Pero entonces mire cuando el texto dice más abajito, quiero que te pases 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ¿23 estamos? Ese es el que oye, ¿y qué? Y entiende. Ojo. Ese es el que oye y entiende ¿qué? La palabra. Y da fruto. Diferente al que no la entendió. El que no la entendió nunca va a dar fruto. ¿Por qué? Porque no la entendió. Y aparte de eso, el peligro que va a correr, porque otro sí lo va a enredar. Y resulta ya enredado. Pero dice la Escritura, mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce ¿qué? A 100 y a 60. Lo que estáis queriendo decir que ¿qué? Que si tú quieres dar fruto, tienes que entender la palabra. Cuando tú no entiendes la palabra, quedaste peor que cuando entraste. Porque una persona que no entiende el texto, cuando salga, va a empezar a explicar cosas que la palabra nunca ha dicho. Por eso es la importancia de ¿qué? De entender la palabra de Dios. Si tú, por ejemplo, en un servicio no entendiste la palabra, pues cuando se termine el servicio tú vas a decir, pastor, no le entendí esto, ¿qué quiso decir con eso? Porque si tú te vas con esa duda, es un peligro. Porque tú llevas esa duda a 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas y va a enredar ¿a cuántos? A todas ahí. Por eso no hagas eso. Voy al tercero, ¿sí? Había dicho que el tercero era el uso de las palabrerías destructoras. La palabra del apóstol Pablo para Timoteo fueron claras y directas. Dice, ordena que Timoteo requiera a algunos que no enseñen doctrinas diferentes y que no presten atención a fábulas y genealogías interminables. Cuando los creyentes se desvían de la verdad, terminan desechando la fe y se apartan de su inicial profesión. Estos siguen a estos falsos maestros que, según la Biblia, quieren hacerse doctores de la palabra.
Cuando uno comienza a leer 1 Timoteo, capítulo 1, del 3 al 7, miren lo que dice. 1 Timoteo 1, del 3 al 7. La voy a leer en nueva traducción viviente. Advertencias contra las falsas enseñanzas. Cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. Versículo 5. El propósito de mi instrucción, dice el apóstol Pablo, es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Pero algunos no lo entendieron, se desviaron de esas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido, dice el apóstol. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo, a pesar de que hablan con mucha seguridad. No todo el que se dice hablar de parte de Dios, habla de parte de Dios. Y ese es el cuidado que debemos de tener. Por eso, lo importante que todos debemos tener en cuenta, ¿qué es? Vamos acá. Tú apuntas, y si cuando llegues a casa no entiendes, dices, pastor, no entendí. ¿Qué no entendiste? Nada. Listo, no hay problema. Después explicamos. Pero apunta, porque si tú no apuntas, ¿cómo haces un reclamo? Ahora, el evangelio no es palabrería ni basura de una mente corrompida, sino que es poder de Dios para salvación al que cree. En eso se preocupa un verdadero maestro de la palabra, en predicar la verdad del evangelio, no en envolverse en vanas palabrerías que impresionan al que oye, pero que son basura sin sentido, ni edifican ¿a qué? A la iglesia. Las personas que caen bajo el engaño de los falsos maestros son normalmente aquellos que, según la Biblia, no reciben con obediencia la sana doctrina. Estos siempre están deseosos por oír algo nuevo y no aceptan lo que se ha enseñado desde el principio. Se ha dicho siempre que en el caso de los banqueros, para que un banquero pueda conocer un billete de 50.000 o de 100.000, ¿qué tiene que hacer? Tiene que conocerlo. Las personas que se la pasan manipulando dinero, ¿qué hacen? Les enseñan que tienen que conocer el original, ¿sí o no? Y ustedes se han dado cuenta que ellos tan pronto van contando y dicen, uy, ese billete está falso. Pues, oye, ¿cómo lo supo? Porque ellos aprendieron a conocer ¿cuál? El original. Y cuando viene uno falso, ¡pum!, lo detectan. Este no es original, este es falso. ¿Sabe cómo nos han enseñado a nosotros al contrario la palabra? Nos han enseñado un mensaje tan distorsionado que nosotros le decimos amén, y que cuando se da el verdadero mensaje nosotros decimos, yo no lo veo así, yo no creo en eso. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados ¿a qué? A escuchar los mensajes cerrados. Y realmente cuando se habla el mensaje de Dios decimos, ese es un hereje. Todo diferente, ¿sí o no? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Aprendamos palabra de Dios bíblica, y que cuando venga una falsa palabra tú dices, así no es. ¿Por qué? Porque ya detectaste que no es el mensaje. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuarto, egolatría y control. La cuarta, el foco de atención de esos falsos maestros no es Cristo, son ellos mismos. Buscan alabarse y endiosarse, adorarse ellos mismos como el centro de importancia. A menudo sus frases son como esta. Usan mucho yo. Yo hice, yo fui, yo reprendí, yo sané, yo profeticé. ¿Sí han escuchado? Eso tenemos que cambiarlo. No es lo que yo hago, yo simplemente soy un instrumento en las manos de Dios. Dios me usa como instrumento, o te usa a mí como instrumento. Pero tú no eres el que haces todo. Tú simplemente eres ¿qué? Instrumento. Nos vamos a pasar un momentico a 1 Corintios para poder entender eso que estoy diciendo. 1 Corintios
y lo vamos a leer en el capítulo 3, 6, o 5 mejor, 5 en adelante. Dice la escritura de esta manera. Mira lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Qué son? Servidores, dice el texto, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice el apóstol Pablo en versículo 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, o lo dio él. O lo dio el apóstol Pablo, o lo dio Apolos. ¿Quién lo dio el crecimiento? ¿Qué estamos entendiendo allí? Que nosotros no somos los importantes, el importante es Dios. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. La gloria es que ¿quién se la lleva? Dios. Que da el crecimiento. Versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Esa es otra cosa. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo entonces? ¿Quién es importante? Dios. En Dios no somos nosotros. Que un día tendremos recompensas es otra cosa. Pero que no nos vayamos a equivocar, porque la gloria se la lleva siempre Dios. El importante es Dios. Dios coloca sus instrumentos, que somos nosotros los seres humanos, pero para que Él reciba la gloria. Dios es un Dios fuerte, celoso. Eso lo debemos de entender y lo debe entender todo el mundo. ¿Es así? Por eso, cuando yo puse el cuarto punto, que es egolatría y control, nosotros simplemente le servimos a Dios. Somos sus hijos, pero aquel hijo quiere agradar ¿a quién? A su padre. Para que su padre sea el importante, no el hijo. Quinto, las experiencias son más importantes. Tú vas a mirar que hoy en día ya se le cambió el nombre a los ministros. Ahorita, ¿cómo se les dice? No, pues ojalá le dijeran apóstol. El conferencista internacional. Y uno mira el conferencista internacional y cuando va a predicar el conferencista internacional, ¿sabe qué predica? Experiencias. Pero nunca usa la Biblia. ¿Por qué usa experiencias? Porque parece ser que la experiencia cautiva más al oyente. No, es que aquí no estamos para que las cabras estén brincando. Aquí estamos para predicar el evangelio. ¿A quiénes? A las ovejas, al rebaño. Pero pareciera ser que el conferencista internacional quiere cautivar a los oyentes. Y los oyentes dicen amén, y dicen amén cuando nunca se usó la palabra. Tú vas a mirar que siempre el apóstol Pablo usaba la palabra de Dios, la gente escuchaba el mensaje. Por eso, cuando se predica a través de experiencias es un problema, porque la gente dijo, uy, estuvo buena esa experiencia. Mira, tú vas a mirar, por ejemplo, a Pedro, a Juan y a Santiago. Ellos eran bien compinches. Y tú vas a mirar que el Señor Jesús en la transfiguración, ¿qué pasó en la transfiguración? Resultó hablando el Señor Jesús ¿con quién? Con Elías y con Moisés. Y tan pronto esos tres vieron allá a Elías y a Moisés, dijo, uy, hagámosle una enramada. Ya le querían rendir el culto. Hagámosle una enramada a Elías y a Moisés. Pero dense cuenta, ¿tuvieron una experiencia? Sí la tuvieron. ¿Ustedes cuándo van a mirar que el apóstol Pedro se puso el chicanero a decir, yo tuve una experiencia súper especial con Elías y con Moisés? Incluso yo no los conocía en persona y el Señor Jesús permitió que yo les conociera. Yo quiero hablar de esa experiencia. ¿Tú dónde miras que él predicó con esa experiencia? Y él tendría la razón de por qué predicar de la experiencia, ¿sí o no? ¿Quién no? ¿Tú dónde ves que el apóstol Pablo fue chicanero cuando fue al tercer cielo? Y se puso a predicar sobre la experiencia que tuvo en el tercer cielo. No, dice la escritura, ni siquiera Dios se lo permitió. Y él no predicó experiencias. ¿Tú cuándo vas a ver que los grandes predicadores bíblicos se pusieron a predicar experiencias? No, ellos predicaron la palabra de Dios. Si tú quieres hablar de una experiencia, di una experiencia al vecino, no di la tuya. Para que no te vayan a decir, ya no tan creído. Usa al vecino, o usa una historia. Y tú vas a mirar que los grandes hombres de Dios
uno los va a mirar solamente hablando palabra de Dios. Mateo 7, 21, 23. 7, 21, 23. Mira lo que dice la Escritura. No todo el que me dice ¿qué? Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mira, a veces nosotros pensamos que porque Dios nos dio dones, y qué bendición que nos haya dado los dones, nos ufanamos diciendo: Señor, pero si en tu nombre yo hice esto, en tu nombre yo hice lo otro, Señor, en tu nombre. Los dones no son garantía de que tú eres salvo, olvídate. Porque si fuera cierto, el apóstol Judas hubiera sido salvo. ¿Él tenía dones, sí o no? Sí. Tenía dones. ¿Y usted por qué no es salvo? Él mismo decía palabras como estas: Señor, hasta los demonios se nos sujetan. ¿Y qué fue lo que dice el Señor? ¿Sabes una cosa? No os maravilléis porque los demonios se os sujeten. ¿Por qué no te preocupas? De que tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿No fue lo que le dijo? O sea, el don es importante, pero no la prioridad. Porque el Señor dijo: por su fruto no por los dones lo conoceréis. Porque entonces a Judas, ¿qué pasó allí? Entonces nosotros tenemos que estar ordenando las palabras del Señor Jesús para que nos vaya quedando claro el concepto. Si tú no tienes el fruto del Espíritu, pero tienes un don, vas a ser lo más arrogante y prepotente. Pero si tú tienes el fruto y tienes el don, vas a manejar el don con humildad. ¿Por qué? Porque tienes el fruto. Pero miras que ese fruto no esté desarrollado en ti, tú vas a empezar a tener problemas en la manera como hablas. Porque a veces la persona que no tiene el fruto, en la manera como habla de una manera arrogante, prepotente, se nota. Y la gente que está allá al otro lado dice: uy, no le creo. Puede ser verdad. Lo que pasa es que por la arrogancia no le van a creer. Por eso lo mejor que tú puedes hacer, y todos, es que comencemos ¿a qué? A tener claro el fruto del Espíritu. Quiero terminar ya por el tiempo. Bien. 1 de Juan 4, 1, 6. 1 de Juan 4, 1, 6. Mira lo que dice el apóstol Juan. Él dice palabras fuertes, pero mira lo que dice. Lo voy a leer en lenguaje actual. 1 de Juan 4, 1, 6. Dice: los verdaderos hijos de Dios. Queridos hermanos, ¿a quién le está hablando? A la iglesia. No les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Póngalos a prueba para ver si son lo que dicen ser. Porque el mundo está lleno de falsos profetas. ¿Lo estoy diciendo yo? No, lo dice el apóstol Juan. Y dice: ustedes pueden saber que una persona tiene el Espíritu de Dios si reconoce que Jesucristo vino al mundo como verdadero hombre. Pero si dice que esto no es cierto, es porque no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el espíritu del enemigo, de Cristo. Ustedes ya sabían que este espíritu tenía que venir. Y yo quiero decirles que ya ha llegado al mundo. ¿En qué siglo lo dijo? Primer siglo. Versículo 4. Hijos míos, ustedes son de Dios y ya han vencido a esos falsos profetas. Pues Él permanece unido a ustedes y es más poderoso que su enemigo. Ellos son unos pecadores y los demás pecadores de este mundo les hacen caso porque hablan de las mismas cosas. Pero nosotros pertenecemos a Dios y podemos saber quién tiene el espíritu que dice la verdad y quién tiene el espíritu del engaño. El que es de Dios nos hace caso, pero el que no es de Dios nos ignoran. Así es como podemos distinguir entre el que habla por el espíritu de la verdad y el profeta que habla por el espíritu que engaña a la gente. Amén. Vamos a agachar nuestras cabezas y a través de la palabra del Señor quiero que todos tomemos conciencia, que le digamos al Señor: Señor, las advertencias tuyas le hayas dicho.
Pero a veces nosotros hacemos caso omiso a lo que tú dices. Y hoy digámosle al Señor, Señor, en esta mañana, primeramente que todo te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, yo personalmente te doy gracias por cada familia aquí representada, Señor. Guárdanos como hombres, como mujeres, que caigamos en el error de lo que tú acabas de decir. Guárdanos de los falsos profetas, guárdanos de los falsos maestros. Que siempre aprendamos a ser temerosos de Dios. Quita, Señor, de nosotros toda arrogancia, toda prepotencia, Señor. Que cuando demos tu mensaje, lo hagamos con humildad también, Señor. Señor, te rogamos que cada día nos levantes, Señor. Que tú nos hables constantemente a través de tu palabra, Rey. Perdónanos, Señor, si no hemos hecho lo que tú nos has mandado hacer, Señor. Los días son cortos. No sabemos si mañana abramos nuestros ojos. Nunca digas, un día de estos le servirá al Señor. Nunca digas eso, porque tú no sabes si mañana amaneces. Hazlo ya. Dios te llamó en las tinieblas a la luz para que le sirvieras. Tú no puedes decir, un día de esto le sirvo. No digas eso. Porque tú no eres Dios para saber si amaneces o no amaneces. Sírvele a Dios en la edad que Dios te llamó. Sírvele. No lo digo yo, lo dice el Señor a través de su palabra. Y lo más importante es cuando entendemos que hay más de 7.000 millones de personas en el mundo y Dios puso la mirada en ti y Dios puso la mirada en mí. Y lo más triste es hacer caso omiso al llamado. Es posponer el llamado de Dios. Y cuando posponemos el llamado de Dios, quiere decir que somos unos desobedientes. Pero queremos que Dios nos bendiga. Dios no bendice a los desobedientes. Y te digo en el nombre del Señor, si Dios te llamó con un propósito, cúmplelo, porque Dios cumplirá sus propósitos. Ya no alargues el tiempo, sírvele al Señor. Si tú estás en adversidad, acércate a Él, órale a Él. No busques a los hombres, búscame a Él. Un hombre no puede hacer nada por ti, pero Dios sí lo puede hacer. Por eso, mi Señor, te doy gracias, Señor. Gracias a Dios bendito por cada familia aquí representada, Señor. Gracias por cada persona que dispone su corazón para ti, no para mí. Porque yo también te sirvo a ti, Señor. Gracias por cada persona que te sirve de alguna manera. Tú estás viendo la intención del servicio y para ti eso vale mucho, Señor. Aunque a ti te desprecien afuera, Dios nunca te va a despreciar. Porque Dios es maravilloso y bondadoso. Dios es grande y misericordioso. Gracias, Señor, por las advertencias que tú nos das a través de los apóstoles. Y nosotros, como maestros, otros como profetas, otros como evangelistas, otros como misioneros. Dios ha permitido ese llamado. Y si nosotros vemos que estamos haciendo algo incorrecto, lo podemos corregir. Corrígelo. Pero es importante siempre comprender que si Dios puso la mirada en ti,